¿Quién soy yo para hablar de lo que puede ser o no normal? Oye, se escucha como el forro. ¿Quién eres tú para Oye, estamos aquí hoy día, ¿qué día es? ¿1 de mayo? 1 de mayo. No, 2 de mayo ya, ¿no? 1 de mayo. 1 de mayo, todavía 1 de mayo. Oye, estamos escuchando de fondo a Fangoria, con Lo Tuyo No Es Normal. Estamos aquí ya en el tercer capítulo, ¿cuántos capítulos? Cuarto capítulo de la segunda temporada de En la Zona Cero. No estamos en la Zona Cero misma, estamos todavía confinados, cada uno por su lado. Hoy día estamos de nuevo conectados por Zoom con una conexión horrible. Oye, sí, vamos a dar gracias a nuestro auspiciador de BTR que nos tiene, pero con la conexión más pésima del universo. Sí. Estamos con invitadas. No, estamos con la gente del staff. Estas no son invitadas, estas son parte de la casa, son parte del mobiliario ya. Están las dos Paulinas. Algunos más deteriorados que otros. un mobiliario más antiguo que otro, pero... Aquí las estamos viendo que están bellas, hermosas, preciosas, las dos de anteojos, intelectuales, bebiéndose una copa de champán, agua, de espumante, porque estas no beben otra cosa que no sea espumante, son chicas de espumante. ¿Cómo están, chiquillas? Súper bien. ¿Súper bien? ¿Qué cuentan de bueno? Bien, bien. Súper bien. ¿Cómo han vivido? Ahora ya estamos entrando a la fase de estar bien. Oye, sí, porque... estamos normales. Sí, el episodio de hoy día vamos a hablar de este concepto, no sé a quién se le habrá ocurrido, quién habrá sido el ingeniero detrás de este concepto de... ¿El ingeniero comercial? De la nueva normalidad. ¿Qué lingüista está detrás de esta idea de como de instalar? Un poeta, un metafórico, alguien que está usando una metáfora muy, muy oculta parece, pero este concepto que se viene instalando ya hace un par de semanas, hace ya 2 semanas, ¿no? Que están hablando de la nueva normalidad, están llamando a la gente como... a tomar sus cafecitos con 1 metro de distancia, con mascarilla, o una empanada. O una empanadita, una cerveza. El señor Manelik dijo una empanadita que podía ser también cuando salió a defender a la señora Daza, ¿no? Dijo que también no solamente podía ser un café, sino que una cervecita, una empanadita, calentita, jugosita y con todas las mascarillas y los guantes quirúrgicos ahí que la gente... Pero con 1 metro de distancia, por favor. ¿Qué le pareció a la doctora Pauli, que en el fondo es la que está... Oye, no habíamos tenido nuestra doctora. No, pues si está full La doctora estaba luchando contra esta pandemia, este COVID. Un aplauso para la doctora. Como todo así, todos los... Un aplauso para la doctora. Ya, doctora. Dame vacaciones, no me di aplauso. No, pero Pauli, por ejemplo, cuando escuchaste hablar a... Y no, yo creo que es siempre la desconexión con la realidad. Uh-huh. Ya no nos sorprende mucho. Siempre aparecen estos comentarios tan como de otra dimensión, ¿no? Y yo creo que efectivamente, porque si tú igual miras las realidades por comunas, hay comunas donde sí se vive de esa manera, donde sí se vive de que tomar un café y el lugar es tan grande que podría estar a 1 metro de distancia con otra persona. Claro. Y si te quedáis conversando 2 horas no te van a echar. Yo creo que hay gente que vive en ciertas realidades que le permite poetizar de esta manera. Sí. Claro, de una manera tan romántica, propuesta a la población para que recupere su salud mental, digamos. Claro, pero ese es como el sinsentido, porque le estáis hablando a un 90% de personas que no están en esa situación y como no sé, pues, un pescador se va a ir a tomar un cafecito a 1 metro de distancia, un minero, un obrero de la construcción, no sé, en la mañana. Siempre estáis pensando en Santiago y en una comuna en la cual no tenéis ningún problema y en una situación tuya personal en la que te da como para tu normalidad. Sí, se ha hecho tanto hincapié en esto del distanciamiento social, en que tenemos que guardar la distancia entre las personas, evitar el no contactarnos con personas si no es necesario, ¿no?
pero de pronto aparece un discurso diferente, una idea de que visitemos a los amigos, que nos juntemos, que conversemos. ¿Qué pasa ahí con todo Bueno, el trabajo que yo creo tienen que ustedes? simplemente son las cifras. O sea, la caída de los restaurantes, la caída de las cafeterías, la caída de todos los lugares donde los seres humanos consumimos. ¿Cuándo consumimos más que no sean nuestras necesidades básicas? Cuando andamos socializando o de jarana. Oye, sí, ahí se no. De Están repente, gastando menos, a pesar de que comen más. Claramente. Comemos más, pero gastamos menos. comemos más, pero gastamos menos. La Sí. ansiedad nos tiene a todos rellenitos, ¿ah? Yo sé. Claro, pero te dura más el bolsillo cuando uno se junta con otras personas y cuando uno sale y se reúne y retoma este otro ritmo de vida, tú empiezas a tentarte con cuestiones que son más emocionales, más Secundarias, ¿no? de lo que te produce placer, claro. Entonces no es... Ay, se nos quedó. Ay, Yo creo que la invitación es a volver a gastar. ¿tú lo ves como eso? Yo lo veo como una invitación a volver a consumir. Como una estrategia económica más que de salud, ¿no? Estamos hablando con una persona que trabaja. Claro, no, o sea, hablan de que de la salud mental, etcétera, pero la verdad es que hay gente que jamás ha tenido la posibilidad de sentarse a tomar un café con una amiga. Yo creo que esto tiene que ver con una reactivación del gasto. Claro. Sí, claro. Claro, porque además Ni eso. es bien extraño que ahora en este momento en que estamos pasando por una crisis de salud, aparezca un poco esta preocupación o esta pseudo preocupación como por la salud mental. Y en el fondo también han metido... Por primera vez están preocupados de la salud mental de las personas que no lo están pasando bien. De la violencia. De la violencia. Por primera vez, y durante probablemente, o no sé primera vez, pero por lo menos recién, dentro de hace mucho tiempo, no se hablaba un poco de lo que ocurría en las casas, del tema de la violencia, un poco de la violencia hacia la mujer, de la violencia intrafamiliar, temas que habían sido como olvidados o invisibilizados, ahora recién están cobrando como relevancia, o ellos lo están sacando como a colación. Recién ahora se están preocupando Yo de creo eso. que es la utilización, claro, el uso de los temas. Porque los temas de salud mental incluso salieron para el estallido social como un tema importante, Claro. porque estaban en los carteles de manifiesto, estaban como una queja también de los grupos de salud que marchaban, que la salud mental incluso era ¿no? como carteles bastante divertidos que decían, ¿no? Como, bueno, me dejaron sin tratamiento. Pero de la violencia de la mujer, todos los 8 de marzo, todas las marchas de Ni Una Menos han estado siempre buscando. Pero en este momento esos temas sirven para otra indicación. Claro. Y yo no veo ninguna propuesta en esos temas. O sea, no me puedes a mí decir de que una forma de bajar la violencia es que la gente no esté en su casa. No puede ser una solución a la violencia el hecho mientras menos nos juntemos, menos nos pegamos. Exactamente, como esa es la lógica que hay detrás, no tiene ningún sentido, ¿no? Pero parece ser que son discursos que son utilitarios a la hora de... En realidad es un tema que apunta como al síntoma, a bajar el síntoma en el fondo. Pero no vaya a solucionar no va a solucionar nada, porque en el fondo no está apuntando a lo que está produciendo ese síntoma, que es la violencia, que es un poco esta cuestión de que ocurre, no sé, que no ocurre claramente en los barrios donde ellos se mueven, sino que ocurre en los barrios más populares, por donde hay otro tipo de necesidades también. Hay necesidades económicas, hay un montón de otras carencias que están detrás también de esta violencia o de estos problemas de salud mental que ellos han sacado a colación y que no se resuelven tomándonos un cafecito. Alguien está levantando el dedo por allá, sí. La Pauli. Hoy día es como un debate. Hoy día Paulina Castro está ahí como súper estudiante aplicada ahí. ¿Qué te asusta la doctora cuando está la doctora? ¿Te asustas? No, pero no quise, como tenemos la demora entre un video y otro, o sea, como entre una conexión y otra,
Estamos como los matinales acá, somos todos como diputados, la senadora, Sí, tenemos la Pepa Hoffman tenemos y a la Risenberger, y la Van Rieselberger ahí, con la champaña. Sí. tomándose una Oye, cosita. es que No te voy a además comparar con... totalmente de acuerdo con ustedes en lo que han comentado. Igual quisiera como destacar que yo siento que es un discurso que es más que la poesía, porque es claramente una estrategia y incluso me parece muy astuto de parte del gobierno para sus fines, digamos, para su objetivo, porque después de todo el pánico que se generó de un domingo a un lunes, cuando pararon el tema de las clases, eh, y que todo el mundo empezó con el tema de salir a comprar para de alguna manera abastecerse y como se avecinaba como una crisis muy grande, los números eran catastróficos y todo ese bombardeo que generó mucho pánico, eh, siento que este discurso, esta estrategia de la nueva normalidad, más allá de que muchos podemos tener una idea o algunas ideas como críticas, me parece que ha surtido efecto. O sea, quiere resolver cosas por sí misma y va a salir, y digamos, va a salir de las cuarentenas. Al principio todos querían cuarentena total, hoy día las personas no quieren la cuarentena total, y de alguna manera todo este como menjunje económico, que yo creo que en un momento se sentaron a sacar las cuentas, porque primero ofrecieron como una primera... que lo anunciaron como muy en la onda como de que esto está bien, esto es Suficiente. y yo creo que se empezó a hacer como una bola de nieve, porque empezaron a ver todas estas realidades que ya hemos visto que son olvidadas por el gobierno. El gobierno no mira, no ve las realidades, con todas las manifestaciones que han habido y todo, siguen siendo invisibles. Entonces, tenían unas primeras propuestas que al parecer iban a funcionar súper bien, pero en el camino yo creo que han ido calculando que el tema es mucho más complejo, como que se desbarata, ¿sí? Se desbarata el sistema, se desbarata la economía a un punto en que ellos poco es lo que pueden hacer. Ahora, Y lo que les queda por hacer en el fondo es invitar a la gente a sacrificarse y a ir a consumir, ahora, porque es lo único que tiene el sistema. claro, ahora ese análisis el análisis que quizás hacemos nosotros tiene un nivel mucho más crítico y quizás muy no tan cercano a lo que un mortal y simple ser humano puede hacer en el cotidiano, ¿no? Que escucha como las noticias quizás o que en el fondo se deja llevar un poco por la información que le entregan, ¿no? Como han sido tan majaderos con esto de las fuentes oficiales, como entérese por los canales oficiales, infórmese por los canales oficiales. Y me acuerdo que no sé si ustedes se recuerdan cuando grabamos el episodio de Comunicación y Poder. Aquí hay una cosa como súper, como que en este nivel como que ya se empieza a mezclar, ¿no? Porque en el fondo hoy día tuvimos la suerte de ver a la doctora en vivo y en directo. La tuvimos De lejos, sí. En presencia como a 2 metros. Sin contacto. Sin contacto, pero... al foco de infección que está ahí detrás de la pantalla. Claro, pero en el fondo, como lo decíamos un poco, ¿no? Como, no sé, se me fue el hilo donde me quedé como los viejitos así pegados. Mami, pero ¿qué es lo que te iba a decir yo? No, con esto del discurso, ¿no? Como la gente en el fondo todavía ni siquiera sabemos, porque ni siquiera la gente que Paulina, que está más en la primera línea de esta situación, ¿no? En el tema de salud, ni siquiera la gente de salud todavía conoce en su totalidad lo que estamos viviendo, todavía no está toda la información, parece que todavía no hay nadie que sea experto en esta situación. Ni siquiera, claro, hay un sesgo ahí en la información y una información que llega a medias, como decís tú, incluso para la gente que está como en primera línea.
Que no sé si están así, Pauli o Pauli Médico. ¿Estás ahí? Lo que pasa es que una cosa es la información que proviene de los sistemas oficiales y otra cosa es con guitarra, digamos que es cuando tú estás en la operativa. Entonces a ti, y es siempre un problema de las políticas públicas, no es solo ahora en la pandemia. Siempre las políticas públicas tienen en la implementación. La fase de implementación de las políticas es la parte importante. Las expertices y las cabezas inteligentes, no al que se le ocurre la idea, sino al gallo que dice cómo lo hace. Y en ese sentido, ahora se cruza con otro problema que está frente a un agente infeccioso, que no lo conoces completamente como conoces a otros. Claro, y por lo tanto vas aprendiendo en la medida que se muestra. O sea, este sujeto, yo mientras más tiempo pase, mientras más gente enferma tenga, mientras más gente se muera, mientras más personas se contagien, voy a poder describir, saber la historia de la enfermedad, cómo ocurre, por qué ocurre, a quién afecta de una forma y de otra, por qué. Eso es retrospectivo. Y siempre ha sido retrospectivo en salud. Las enfermedades son una historia. Y es una historia que tú la conoces cuando no se construyen hacia adelante. Se construyen con un conocimiento por observación retrospectiva. Entonces es imposible que frente a un agente nuevo tú puedas tener un conocimiento acabado. Entonces, por un lado, estás diseñando cosas sobre algo que no conoces completamente, pero por otro lado, se cruzan los intereses con otros intereses, y por otro lado, las implementaciones se te caen, o sea, es tan dinámico este proceso y el aparato estatal y de gobierno es un elefante que se mueve lento, entonces tú das una indicación y das otra indicación y cambia en forma dinámica porque primero se hace una definición de un caso, después se cambia esa definición, ahora no se va a medir como se medía antes, ahora vamos a medir de otra manera y estás en una improvisación constante que a nosotros que trabajamos en el sistema te satura, te vuelve un poco loco. Pero además, eso no tiene que ver con lo que le ocurre a una persona que sufre la enfermedad. Todo lo que se dice, todo lo que ocurre a nivel macro, no necesariamente es lo que me ocurre a mí como individuo. Tú me podrás decir que están, no sé, todos los ventiladores disponibles del planeta, pero si yo me enfermo en la isla Chumichumi y nadie me pesca y nadie me traslada a tiempo y nadie me deriva... De nada sirve 1 millón de ventiladores. De nada me sirve que tenga 1000 ventiladores disponibles porque nadie me pescó a mí, digamos. Entonces, ahí es donde falta mucho, yo creo, de cómo tú haces más justos los criterios con las distintas poblaciones que tienes, porque tienes un arcoíris en Chile, un arcoíris de múltiples colores, y eso no lo podéis homogeneizar diciendo una bajada local. Y yo creo que ahí se ha caído principalmente el tema, en las inteligencias. Es decir, una cuestión desde Santiago, pero si yo estoy en Juan Fernández, yo soy la que conoce Juan Fernández y yo soy la que tiene que adaptar eso a la realidad de Juan Fernández y yo soy la que tiene que generar también modificaciones, ¿cachai? A ese sistema. Y yo pienso que eso fue el error por inteligencia local que reaccionara a tiempo cuando se les empezó a diseminar este contagio y todavía la gente está en la calle. Claro. Pero por eso digo yo en el fondo que esto como de la forma de presentar un discurso o vuelvo a recalcar esto de como de las fuentes oficiales, ¿no? Y entramos en una cosa muy loca, muy rara, como por ejemplo hoy día yo leía lo de la apertura de los centros comerciales.
Ayer Lavín en Las Condes aplaudiendo la apertura de la Pumanque, Todo un con show, todo un show mediático, cámara, gente haciendo fila desde muy levantando temprano, la cortina. levantando las cortinas, con aplausos, con todo una parafernalia. Todas las semanas en función de eso. Claro, y hoy sale una declaración diciendo que no va a autorizar la apertura del mall porque los casos aumentaron. En los últimos 2 días hemos tenido un aumento de casos porque se ha hecho la... Pero ya, por ejemplo, claro, él toma la medida de cerrar y de decir como ya definitivamente no se va a abrir debido al aumento en las medidas, pero digo yo, ¿era necesario probarlo? ¿Dónde había espacio ahí como para el sentido común? Porque en el fondo no necesitas ser médico para darte cuenta que abrir un mall o abrir un centro comercial en el fondo es tener un foco de infección grande y aumentar el contagio. No es necesario ser un médico ni manejar mucho Excel como para sacar esa conclusión. No sé, Pauli, tú qué... Paulis, psicólogo. Yo creo que es súper inteligente de su parte. O sea, yo el día cuando salió con este otro discurso, dije, ¿qué tipo más inteligente? Porque dejas contento a todo el mundo, nadie te puede cuestionar. En un día. Cuando tú implementas y dices, no, resultó. Es como cuando tiene problema y se quiere separar, dice, no, hagamos terapia, y después va a terapia y se separa. Dice, lo intentamos, no resultó. Voy como en la lógica, para mí, en la lógica de Lavín, lo ha hecho súper bien, porque no va en contra del sistema económico, pero él sigue con un discurso de que él no tiene un interés económico primero que el de salud. Es más bien estratégico. Demuestra que su interés no es lo económico, ¿cachai? Entonces, esto es como Es como la que te quedaste pegada. Espérate, es como la que te quedaste pegada. Es como lo que dicen de la zanahoria. Es lo que dicen. De esa manera. Es como la zanahoria con qué. Estamos como en el tesoro está en el... Tu padre dice que... Son ustedes el problema. Nos vemos el próximo capítulo. Como los psicólogos cuando dicen la zanahoria y el garrote. Que es que te doy y te quito. Sí, claro. ¿Cierto? Sí, claro. Entonces, él le da la zanahoria al comercio y después con el garrote se gana el aplauso de la gente que estaba diciendo esto no es sensato. Claro. Claro, o sea, a ambas partes. Pero yo creo que en el fondo después igual va a abrir. Y cuando abra, la gente va a confiar que está bien. Porque si estuviera mal, él habría dicho que no se abriera. Claro. Entonces, yo lo encuentro genial. Negocio redondo. Es perfecto. Un negocio redondo en el fondo. Nadie te puede cuestionar lo que está haciendo. Pero también veo gente que estaba desesperada por ir a cortarse el pelo. Por hacerse las uñas. Mira, don Jorge. Pauli, psicóloga, como tú, como yo. ¿Te hiciste la uña o no? Pauli, No. psicóloga, ¿aprovechaste de ir a la Pumanque a hacerte la uña? No, nada. Mira, mi look, no se nota que fui a la peluquería. Sí, se te nota, tiene unas canas, pero que resaltan tu... Ahora, claro. Son más Con mis exóticas. canitas. Son más exóticas. Oye, en términos también sí de funcionamiento, yo pensaba también estas personas que incluso ayer nosotros veíamos por la televisión, gente haciéndose las uñas en la Pumanque, gente que había como recuperado también su trabajo cotidiano, ¿no? También como que eso también requiere toda una preparación, ¿no? La gente llevar sus productos, sus cosas, instalarse, todo el asunto, y al día siguiente aparece esto también como que ya no va, Que no. ya no sigue, todas las manicuristas de nuevo para la casa, habían pensado que sí, después que no, es una cosa muy rara, ¿no? Es agotador. Sí, es bien psicótico en el fondo. Es bien violento psicológicamente, eso es lo que estaba pensando. En el fondo, como nosotros somos psicólogos, igual en el fondo de esta situación también hay una violencia simbólica en eso, ¿no?
como para Porque todos, te ¿no? hacen ver lo vulnerable que eres. Sí, Yo creo igual que un poco a eso apunta el discurso de la nueva normalidad. Como que apunta a mostrarle a la gente que tiene que tener tolerancia con este tipo de cosas que van a estar ocurriendo, porque un día dicen que sí, otro día dicen que no, un día el ministro pelea con la persona del colegio médico, al otro día está sentado en su mesa, y así van a ir pasando un montón de situaciones que son muy contradictorias. como que la nueva normalidad le lleva a contradicción, ¿decís tú? Le lleva contradicción, Está buena esa. porque yo creo que no alcanzan a tener conciencia, como dice la Pauli, hasta el punto donde está la última persona, ¿cachai? Porque en el fondo funcionan con realidades particulares. Y Eso sí es que somos bien pensados, ¿ah? Sí, po. Una de esas sí saben, Sí, po. En una de esas que también. no saben. Porque si También puede supieran, ser. serían perversos. Claro. Y hay harta gente que Sí, raya en la están perversión, las ¿ah? dos probabilidades. Yo diría que es la nueva vulnerabilidad. Tal vez es eso. Es como aprende a agachar el moño porque te puedes morir, te puedes quedar sin trabajo y yo te puedo cambiar las reglas del juego cuando se yo me quiera. ocurra, cuando yo quiera. Entonces la nueva normalidad es como el opuesto del estallido social. Calladito Claro, te defiendes el mando más, completo, claro, tener el mando porque para... aquí la cosa es inestable. Y yo creo que juegan un poco esa dinámica. Es como la nueva vulnerabilidad. Sí. Oye, sí, me gusta ese... O sea, no sé si me gusta el concepto, pero en el fondo yo creo que para allá apunta un poco este tema de la nueva normalidad disfrazado un poco de esta vulnerabilidad, porque en el fondo, ¿a quién afecta Es esta como una cuestión? publicidad engañosa. ¿O quiénes son los que se han visto más afectados un poco con todo lo que ha pasado? Los más vulnerables, los de siempre, los que han tratado de hacer cosas y no han podido, que se vuelve un poco a truncar con todo este tema. En el fondo es como mantener estos grupos vulnerables, pero de manera controlada, tener el control un poco de esta vulnerabilidad. Como darles, como dice la Pauli, darle zanahoria cuando corresponde Y garrote cuando... y garrote cuando Cuando corresponde. corresponde también. Se nos quedaron pegadas las dos chiquillas. Ahí sí. Ahí sí. Ahí volvieron. Ustedes se quedaron pegados. No, No, ustedes se quedan pegados. Nosotros no nos pegamos. Son ustedes, porque yo veo a la Pauli todo el rato. Ah, Yo nosotros también. somos los que nos pegamos. Y nos movemos y todo. ¿Y tú, Paulina, qué tipo de conexión tienes tú, Movistar o BTR? ¿Puedo WOM, decir? mi celular, ¿Tienes WOM? con mi celular nomás. Ah, y va mejor que BTR. Oye, sí, cuando hagamos la pausa nosotros quizás nos vamos a cambiar Cariño. nos vamos a cambiar de señal, porque BTR nos tiene podrido, a mí me tiene calentito, porque a todo esto yo estoy trabajando en este tiempo en atención online y de pronto mis atenciones se han vuelto un poco, como dijo Pauli antes de que partiéramos esta transmisión, así como en tono sepia. De pronto mis pacientes me miran y me dicen, ¿a usted le pasa algo que está medio verdoso, medio cafezoso? Lo veo extraño. Es parte de la nueva normalidad, le digo yo también. Sí, pues. Esto como de, nos vamos a tener que acostumbrar también a conversar como entrecortado, ¿no? Porque es la forma de comunicarnos. Además que también las redes no están tan preparadas para esta demanda tan alta, ¿no? La mayoría de la gente se está viendo por cámara, está transmitiendo, están haciendo el teletrabajo, o sea, en el fondo tenemos una saturación de la red bastante importante. Oye, vamos a hacer una pausa porque nos toca hacer la pausa. Vamos a arreglar la conexión. Vamos a cambiar la conexión y vamos a seguir conversando. Volvemos al tiro. Están ahí mis vidas. Oye, ya. Hemos vuelto, hemos regresado. Oye, yo, con esta cuestión de la nueva vulnerabilidad que la Paulina médico le puso a esta situación, A esta nueva normalidad. Que suena más bonito, no más bonito, suena mejor, nueva vulnerabilidad. No sé si suena mejor, No, suena más más acorde a lo que Exacto. realmente es. Ahora, yo estaba pensando, y aquí quiero hacer una consulta a nuestra querida Paulina médico.
Con respecto dentro de la nueva normalidad, ¿qué pasa con la gente contagiada en esta nueva normalidad? ¿Es como los nuevos leprosos de la normalidad? ¿La gente con COVID? ¿Me estás preguntando a mí? Sí, pues, ¿qué más, pues? ¿Quién ha visto a esta gente? Yo hasta el día de hoy no me he enterado de nadie, ¿eh? Ni siquiera de mis pacientes, ni siquiera de mi familia, de mis amigos. No tengo absolutamente a nadie con COVID-19. A nadie. Yo tengo uno. ¿Tú tienes uno? Ah, porque tú siempre Sí. tienes. Tú tienes MacBook, tienes iPad, siempre tienes algo. Es ridículo. No, en serio. Sí, hay gente que casi cree que es una fake news porque no conoce a nadie positivo. Claro. Es como una teoría de la conspiración. conspiración con el 5G. De la conspiración. Experimento Del social. 5G. Sí. Sí, una cosa así. El 5G que me tendría que instalar a mí para poder conversar bien con ustedes. Sí. Yo creo que se genera una... o sea, yo creo que hay en las personas una afectación psicológica muy grande por el solo hecho de recibir la noticia de que son positivos. Yo me acuerdo en la época en la que yo estudié medicina estaba la situación del SIDA, Del VIH. recién conociéndose. Sí, pero es que en esa época era SIDA, porque no había VIH positivo. La gente que llegaba enferma tenía SIDA. Ah, tenía los porque ya estaba sí. en la fase terminal. Entonces, los pacientes que llegaban son neumonias de las que morían, con hemorragias, con cuestiones terribles, con diarreas, etc. Muy desnutridos, etc. Y en esa época, el sistema de salud y la sociedad toda se alejó completamente de estos pacientes. Cuando se ingresaban, habían equipos completos que no estaban dispuestos a atenderlo. Y a pesar de que se hacía una educación importante con respecto a que no se contagiaba por aire, que no se contagiaba a la otra persona, que no se contagiaba dándole la mano a la otra persona, sino que era por sangre y por fluido, o sea, haciendo educación permanente en eso, de todas maneras, la gente no quería estar cerca de los pacientes con etapa ya final de la enfermedad. Y eso se me vino a la memoria a mí la semana pasada con la situación de personal de salud COVID positivo. Porque a pesar de ser funcionarios del sistema, a pesar de estar colaborando, a pesar de todos los pesares, psicológicamente nadie los quiere ver. O sea, no psicológicamente, en el fondo está la indicación de que nadie los vea, de que se queden en su casa y solo los llamen por teléfono, y para ellos es súper difícil discriminar cuándo están más comprometidos o no, y no hay otro personal de salud que los esté examinando directamente para decirle, sabe que sí, usted está más comprometido. O sea, si la persona no va a un servicio de urgencia, no existe la posibilidad de enterarse que está más mal que antes. O sea, porque todo el manejo... Entonces, también, disculpa, porque quizá ahí no sé si se está entendiendo, pero entonces todo el manejo lo están haciendo como por teléfono, la gran mayoría, ¿no? O sea, si a ti te sale el test positivo, te tienes que ir en cuarentena obligatoria a tu casa. A tu casa, y al menos es la primera... Esa es la primera indicación. Oh, mira. Que te vayas a cuarentena a tu casa, pero por supuesto que es en general en pacientes en los que tú no has diagnosticado una... Pero, o sea, gente que tú la encuentras con los resfríos que se describen y aparece el COVID positivo en la prueba que se le solicitó, se tiene que ir con licencia médica 2 semanas para la casa. Y en algunos trabajos, que son, por ejemplo, los del área de la salud, que se hace un seguimiento estricto, en otras áreas de trabajo no sé quién hace el seguimiento, yo me imagino que es el sistema, digamos. El salud responde, ¿no? Área la que tiene que seguir los casos. El call center. Debiera ser la autoridad sanitaria la que sigue los casos. Pero acá, el call center del MinSal.
Claro, pero acá se hace un seguimiento que es irle preguntando a la persona por teléfono cómo estás, cómo se ha sentido, ver si acaso cree que está peor o no, pero en el fondo se la va llamando por teléfono. ¿Aló? ¿Estás ahí? Resistente, gente que se queja poco, Uf, se nos va la... te duele la cabeza o aquí y acá, pero tú no tienes un control médico, tú no tienes un control que tengas, no sé, un saturómetro que diga que estás respirando o sea, que tu saturación de oxígeno está dentro de lo normal, o una visita de un técnico que te revise. No, es solo Casi al un ojo, autorreporte. Es al ojo. O sea, en el tú te fondo. reportas. Claro. Tú dices que estás bien o que estás mal, y tú avisas cuando no puedes respirar o no. O sea, tú haces el reporte cuando te hacen un seguimiento por teléfono. Y luego está el tema de que esa persona que está reportándose, que era lo que estaba tratando de pensar antes, cuando recibe el examen de test positivo, emocionalmente ocurre menos similar que cuando uno le dice a una persona que encontró un tumor. Yo he visto la misma reacción, como cuando tú le dices a alguien, sabes que hay un tumor en la mama que vamos a tener que biopsiar, o sabes que encontramos un tumor en el hígado que hay que estudiar. Sí, como sabes que te salió el COVID positivo. Es un impacto muy fuerte desde el punto de vista emocional porque No ya sabes les qué viene. entregamos información. A toda la gente ya le dijimos lo grave que era y a todas las personas le mostramos cómo se morían en Italia y en Europa la gente de 700 por día. Y cuando reciben ese diagnóstico, inmediatamente la mayor parte de la gente dice, tengo miedo a morirme, tengo que haber contagiado a mi familia. Son como las tres cosas que se le vienen a la mente. Contagié a mis niños, ¿qué hago ahora? Y empieza esta parte que ustedes los psicólogos la saben mejor que yo, que es ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cachai? O sea, te voy a encerrar por 2 semanas en tu casa, no podía ser. Pero la persona internamente está, ¿qué hago? ¿Qué hago para proteger a los que viven conmigo? ¿Qué hago si me muero? Entonces también en esas 2 semanas empiezan, no sé, pues a llamar a los seguros de vida, a ver cómo funcionan, a empezar a buscar la escritura en la casa, empiezan a hacer cosas porque por si acaso me muero, o que, en fin. Entonces hay un impacto en la psicología del que está positivo bastante relevante, ¿cachai? Es un hecho, es un hito en su vida. A menos que sea alguien extremadamente Hippie. relajado, que hoy esto va a ser un resfrío más, Super hippie, yo no super tengo hippie. factores de riesgo, pero que en general la gente que si la echan de la pega tampoco se hace problema, si se separan de la pareja tampoco se sea una cosa constitucional, no se hace mucho problema por todo. Y luego viene el proceso lamentable de la impredictibilidad del virus, es decir, yo no te puedo decir a ti cómo se va a comportar contigo. No te puedo asegurar nada como médico, no te puedo decir esto va a andar bien o esto va a andar mal. No tengo ningún sistema que me permita discriminar tu pronóstico en una primera instancia, excepto que el tipo haya sido asintomático y se quiso chequear porque su señora estaba enferma y le digo, mira, qué ventaja, tú ni siquiera has tenido síntomas de la enfermedad. Pero en estos otros casos, uno no sabe cómo va a evolucionar y es al menos bastante impredecible, o ha sido bastante impredecible. No se sabe todavía por qué gente sana o joven se complica. Sí, Pauli, porque te iba a preguntar precisamente por eso, porque estuvimos viendo en las noticias hace poco el caso de esta chica que murió en Gorbea, de la chica que era de Gorbea, no que murió en Gorbea, murió en Temuco, pero que era de Gorbea. Estuvo mucho tiempo ella conectada al ventilador, estuvo mucho tiempo ella en una unidad crítica. Parece que los tiempos, a mí me da la sensación, dentro de mi ignorancia, porque yo no estoy dentro del sistema, pero parece que los tiempos no son tan exactos como los que no estamos dentro de ese sistema nos enteramos, porque a mí me da la sensación que lo que maneja la gran mayoría de las personas es que el virus tiene un tiempo de desarrollo y que después de 14, 15 días se supone que ya estáis listos. Eso es lo que nos han informado nosotros, los que no estamos ahí. Pero parece ser que cuando uno ve este tipo de
de casos como que el virus no tiene como un tiempo determinado en todas las personas igual, ¿no? Lo que pasa es que tú te contagias del virus y puede ser que no te pase nada de ahí hasta que te mueras. O sea, tiene la posibilidad de infectarte y que nunca te enteraste que tuviste COVID. Y tiene la posibilidad de complicarte al punto de llevarte a una insuficiencia respiratoria porque se produce una neumonía, pero se producen muchas reacciones inflamatorias órganos. Entonces, cuando una persona fallece porque se ha ido complicando digamos, en distintos sistemas en general. Pero cuando efectivamente tú tienes a alguien conectado muchísimo tiempo de ventilación mecánica, es porque no ha sido posible ver una mejoría para poder desconectarlo. Entonces, en la medida en la que se va alargando la ventilación, tú sabes que ese paciente no ha estado evolucionando de manera en que se haya recuperado. Entonces funciona parecido. Lo que sí ocurre con este virus, ¿sí?, es de que se sabe que no es una ventilación mecánica tan breve como en otros casos. O sea, hay un promedio de días en las que se ocupa un ventilador mecánico que es superior a muchas otras patologías. Yo no soy especialista, no soy intensivista, no veo pacientes de esa línea, pero tengo, digamos, la información de que pues más 2 semanas de ventilación mecánica, en algunos casos, cuando en otras patologías a los 7 días están fuera del ventilador. A los 7 días están fuera largo. ¿sí? Hay gente que va a estar poquito tiempo y va a poder salir, pero hay otra que va a morir conectada al ventilador porque nunca pudo recuperarse, ¿cachai? ¿Qué es lo que debe haber pasado con esta persona? Ahora, las causas, por eso te digo, lo que incomoda es que no existen un listado de condiciones por las cuales yo haga un pronóstico y diga, esta persona tiene un 90% de probabilidades de morirse si es que se infecta. Solamente lo hemos hecho con los viejos. O sea, solamente a los viejos les hemos dicho, si usted se infecta, usted se muere. Sí, claro, es que ¿sabes lo que pasa? Yo creo, ¿sabes lo que pasa, Pablo? Que a mí me da la sensación de que en el fondo se ha querido como transmitir la idea de que se comporta como si fuese un resfriado, así como 7 días y para la casa, y como en el fondo me da la sensación, escuchándote y siguiendo un poquito el relato de otra historia, que al parecer se comporta como más como con lo mismo que estabas diciendo tú, como del VIH, ¿no? Como que no se sabe cuáles son las consecuencias que puede dejar ni el tiempo que puede generar una complicación en el tiempo, incluso el virus, ¿no? Estaba leyendo incluso hoy día unos estudios y unas cosas que aparecían acerca de que estaba dejando como secuela a mucha gente con accidentes cerebrovasculares después de que habían sido contagiados con COVID en gente joven. Se habían visto varios casos de accidentes cerebrovasculares en personas jóvenes. Lo que pasa es que de manera científica todavía no está claro todo el proceso de la enfermedad. O sea, tú todavía no puedes saber aquello que el virus hace. O sea, sabes una parte que es que infecta en unos receptores del alveolo del pulmón y de allí se produce la neumonía, etcétera, pero no se sabe todos los procesos químicos o físico-químicos que ocurren, no se sabe. Y además eso es distinto para cada persona, porque el territorio tuyo es distinto al territorio mío, algo que a mí me afecta poco, a ti te afecta. Sí. Ay, se nos fue. ¿Qué pasa? No todo el mundo se vacuna y a algunos les da una gripe que están 5 días y otros están 3 semanas botados y otros están con neumonía. Este virus se comporta de una forma en la cual tu propia inflamación, tu sistema inmune, reacciona de una manera. Y esa manera puede llevarte a mayores complicaciones. Es como que apagas el incendio con benzina. ¿Ya? Entonces te incendias por distintos lados. Han habido presentaciones dermatológicas raras con reacciones a la piel. De los trombos. Han habido un montón de cosas que no se describen normalmente en infecciones virales. Pero sí sabemos que los virus cambian muchas cosas. O sea, el virus del papiloma te cambia las células del cuello del útero y te da cáncer. Hay virus que afectan
el cáncer del páncreas y que eso puede tener alguna relevancia con la diabetes, al menos cuando yo estudiaba, que hace muchos años estudiaba, una de las cosas con respecto a ciertos tipos de diabetes era que podían haber algunos cambios en las infecciones virales. El tema de que a ti te dé, por ejemplo, una parálisis facial y que todavía no está 100% claro por qué da la parálisis facial, también se postula que parece que es un virus que se activa en el nervio facial cuando hay ciertas condiciones de temperatura, y eso calzaría con el que la gente dice que le da aire. O sea, en realidad hay miles de cosas que jamás hemos sabido con certeza con respecto a los virus, con completa certeza, ¿cachai? Pero en este caso, que tiene tan poco tiempo que no sabemos qué pasó con la gente que era COVID positivo 10 años después. No tenemos idea, que quedaste más alérgico. Es como las guaguitas cuando tenían antes un rotavirus y les daba una diarrea profusa, antes de que existiera la vacuna. Quedaban algunos niños con una como sensibilidad mucho mayor y podían hacer intolerancias alimentarias, otro tipo de cuestiones, ¿no? O algunos a los que le da cierto tipo de virus como el PRS o el adenovirus, que son respiratorios, dejan al niñito bronquítico crónico por una buena cantidad de tiempo. O sea, los virus importantes para el ser humano dejan su huella. Su huella. No sabemos qué huella deja este, Pero porque al no hay parecer, una población. pero al parecer estudiada. es importante, no es un virus cualquiera, ¿no? No, pues no es para nada un virus cualquiera. Y además, las condiciones actuales que tú tenés de la velocidad en la que es distinta a, no sé, pues 50 años atrás. Entonces, la cantidad de gente que está estudiando los casos, la cantidad de tecnología disponible. Es mucho, tenemos toda esta especie de, estamos todos aprendiendo. En salud, están todos aprendiendo. Estamos todos aprendiendo cómo sospecharlo, cómo diagnosticarlo, a quién ver que se va a complicar o a quién no. Todavía hay en eso. Entonces, sí, te quieren hacer ver que puede ser un simple resfrío para una muy gran parte de la población. Pero para ese porcentaje, para el que no va a ser un simple resfrío, ni siquiera te puedo asegurar quiénes son. Ese es el problema. Porque si hasta ahora fueran solo los viejos, hagamos algo con los viejos y que el resto produzca, ¿no? Pero resulta de que no son solo los viejos, y particularmente mucha gente hospitalizada de 30 y tantos años, de 20 y tantos años, de 40 años. Entonces, no es que yo pueda discriminar a quienes les va a dar más fuerte o más complicado y a quienes no. La mujer que es profesional de salud y murió, que es de Gorbea, tenía 42 años. Y se supone que no era ni diabética, ni hipertensa. Por la foto se veía que había más cantidad de peso. Sí se ha visto. Pero no más. Pero qué injusta no que eres, porque por pobreza foto no que no podemos tiene. ver todos pasaditos de peso. Pero no más probablemente del promedio que tenemos todos los chilenos en cuanto a peso y estatura y todo eso. No era. Claro, pero igual ahora, como digamos, como cosa general, la obesidad pareciera ser importante. Claro. Y tú tenés que en Chile muchos. En Chile yo diría, yo estamos no en sé grados si el de obesidad. 80% o más, así como carreándome con el dato, probablemente estamos en el rango Esta normalidad, yo no sé si quiere decir asuma que puede caer hospitalizado por COVID, asuma que alguien se va a morir de COVID, asuma que tenemos que seguir trabajando. Sí. O sea, esto es como cuando en épocas, no sé, como de necesidad, la cuestión es como es y adáptate a ello. ¿Cachai? Que yo no digo que esté mal, pero no sé si la gente lo tiene tan claro. No sé si la gente tiene tan claro que es... Pauli, psicóloga. Cuando tú decides algo sin conocer el riesgo. Pauli, psicóloga, tú dijiste que tenías un caso de una persona que estaba contagiada, ¿no? Sí. O sea, más de uno. Casi asintomática.
¿cómo se llama? Tuvo solamente pérdida de olfato y gusto, pero parcial. Como a los 5 días de llegar a Chile, porque venía de un viaje del exterior. Y bueno, se intentó hacer el test como 3 veces, no se lo autorizaban porque no tenía como más síntomas. los requisitos mínimos, claro, autorizar el test. Y después se consiguió, por contacto, se consiguió que la atendieran en un test que se demoró, no sé, se lo hizo el viernes y el domingo en la mañana tenía... pero lo único que tuvo fue esos síntomas, la pérdida de olfato, incluso ni siquiera total. Parcial. Y lo único que, de lo que yo manejo es que la municipalidad le fue a entregar como un super kit gigante de mercadería, cosas de aseo, guantes, todo para protegerse. ¿Y cómo se enteró la municipalidad? ¿Ella le informó a la municipalidad? ¿Cómo supo la municipalidad? Ella informó. Ah, sí. Pues. Ella informó. Y la Seremi llamó por teléfono un call center. Llamó como a los 5 días después. Preguntando si estaba viva, si aún respiraba. Preguntando, claro, haciendo como una especie de encuesta, ¿sí? Lo que contaba la Pauli. Sí. Llamar y nunca más la llamaron. Ah, ¿nunca más la llamaron? Seguramente porque no la volvieron a llamar. Sí, hubo un caso hace una semana, una cosa así Cumplió la cuarentena y ya está haciendo su vida normal. Hubo un caso que salió en la tele de una persona que era locutor de radio, me parece, o que trabajaba como en la radio, y tenía como 40 y tanto. La cosa es que fue diagnosticado con COVID y todo el tema, hizo la cuarentena, pero estaba solo. Entonces, en el fondo, empezó a empeorar la sintomatología y finalmente esta persona terminó muriendo. Ah, sí. Y si no es por la hermana, en el fondo, que ella dice, hay algo raro porque llamo a mi hermano y no contesta, nadie se entera. O sea, esta persona no tuvo contacto alguno. ¿Qué país fue? Acá, en Chile. No sé si fueron... Ah, fue aquí en Chile. Sí. Murió en su departamento solo, y en el fondo la hermana, preocupada de que llamaba... La La Serena parece, ¿no? Sí, estaba lejos. Preocupada por su hermano, de que no sabía qué es lo que pasaba, y él haciendo la cuarentena, le había avisado a todo el mundo que estaba bien, incluso unos amigos le habían hecho como una colecta para comprarle como un tubo de oxígeno, porque esta persona ya se sentía mal, pero nadie supo nada. O sea, desde las autoridades de salud, en el fondo, no hubo ningún acercamiento con esta persona. Terminó muriendo sola en el departamento y lo encontraron muerto cuando lograron entrar al departamento con los carabineros. O sea... A eso me refería yo cuando haces una política o una norma o lo que sea, y la vas... ¿Y la qué? Si hiciste residencia para tener a la gente con COVID positivo, uno de los criterios para irse a una residencia perfectamente podría ser el que vives solo. Claro. ¿Cachai? O que tienes algún grado de discapacidad, o que tu casa queda muy lejos geográficamente del hospital que tiene ventilador mecánico. O sea, yo podría perfectamente listar una serie de condiciones que hacen que esa persona deba estar en una residencia de salud y no en su casa. Claro, por eso te digo que tú tenés los recursos, están los ventiladores, están los recursos, están los espacios. Pero operativízalo. Claro, porque tenemos, por ejemplo, hay un espacio riesgo que está, entre comillas, no sé si ya... Está arrendado. Está arrendado, pero ya no sé si está habilitado. Está habilitado, sí, hay cama y pero todo. Está ahí. Entonces, claro, como dice Paulina, hay un montón de casos probablemente de gente que no puede hacer cuarentena en su casa
porque no están las condiciones físicas, el espacio es muy reducido, O porque está solo, o porque, simplemente o está porque solo. simplemente está solo. No hay nadie que está ahí preocupado Claro. de... O por condiciones incluso familiares. Imagínate que en la casa haya una abuela de 90 años. Claro. ¿Para qué vas a dejar ese caso positivo al lado de la abuela de 90 años? No te, La persona, pero la persona Pauli, que tiene se va a otro lado. no tenemos ni siquiera certeza en los registros sociales de hogares, no sabemos cómo vive la gente realmente. Que te tramitan, pues ya una joda. Claro, pues, entonces en el fondo tampoco digamos que... mira, aquí ni siquiera el Ministerio de Salud se ha podido articular con las municipalidades, que son los gobiernos locales que mayor información tienen acerca de la gente, cómo vive, en qué condiciones está. La información no ha bajado como corresponde. Entonces, claramente, aquí, dentro de todo lo que hemos hablado en el capítulo de hoy, el tema de instalar una nueva normalidad, obviamente que está más cercano a una nueva vulnerabilidad, ¿no? Como más que a esto de como que vamos a funcionar de esta manera. ¿Qué va a decir, Pablo? Que además tiene que ver con cuánta confianza tienes tú en el individuo sin que la información que da. Porque si tú no tenés los registros de hogares, municipalidades no están funcionando. Personalmente me he sufrido la ausencia de servicios hasta que te respondan el teléfono, nadie te responde. Entonces, por lo menos que tú le preguntes directamente a las personas. O sea, sí, cuando le vas a entregar un informe que dice que el examen está positivo, en ese minuto, vive solo, hay adultos mayores que vivan con usted, hay esto, hay lo otro, 5 cosas, ok, usted aplica para irse a la residencia tanto que por su territorio es tal, y ahí va a tener que estar 2 semanas. O sea, en este tipo de situaciones no te podís poner burocrático, porque no es efectivo. Entonces, en este tipo de situaciones te tienes que saltar la burocracia y hacer la cosa de la manera más operativa que se pueda. Y eso significa confiar en los datos que te entrega el ciudadano. Sí, claro. No tenéis que ir con un asistente social a ver si hay hacinamiento. Basta que él te diga cuánta gente vive en su casa. Después verás si era cierto, si no era cierto el próximo año, cuando le vayáis a hacer el registro de hogares y le diráis que no sea mentiroso. Entonces, estoy diciendo, ¿cuál es el afán de seguir funcionando? Esto sí tiene relación con una nueva normalidad. La nueva normalidad debiera ser la del sistema. El sistema debiera desoxidarse y despercudirse todos aquellos pasos que no sirven para nada en una emergencia y reflexionar la cantidad de cosas que se hacen que no sirven. Yo creo que eso sí sería bueno, una nueva normalidad, de decir, todos estos registros que tenemos no sirven para ni una cuestión. O toda esta gente que está trabajando en una emergencia. Fíjate que estos otros tipos, que nosotros nunca los pescamos cuando hacen paro, fíjate que sí. Parece que son importantes, que reaccionan rápido. ¿Cachai? Entonces, una nueva normalidad debiera tener un cambio valórico en qué es lo que estáis haciendo. O sea, ¿a dónde está el valor del Estado? ¿O a dónde está el valor de los que están trabajando? ¿O a dónde está el valor? Y de allí poner las plata y redistribuir, porque te diste cuenta que tenías un tremendo aparato y no eres capaz de resolver cuestiones operativas, porque poder evidenciar los problemas que nosotros sabemos porque estamos en el área operativa, pero que otra gente no sabe. A mí me gustaría esa normalidad. Oye, sí. Quedamos con harto pendiente, porque siempre se nos acaba el tiempo y bueno, vamos a seguir hablando de esto, pero yo voy a despedirme de la gente que nos está escuchando, porque ya llegó hora de despedirnos y seguir hablando en otro episodio. Cuídense, nos vemos en otra edición. Seguía y subía, me atrapaba todo el día, me dolía desde que tú a mí me dejaste contagiada, un poco medio tocada, apenada, pero sin llorar por nada.